Hay momentos en la vida en los que sabes que tienes que soltar, aunque una parte de ti no quiera hacerlo, aunque todo en tu interior se resista, aunque cada vez que intentas avanzar, algo te jala hacia atrás, como si el pasado tuviera manos, como si lo que ya fue todavía pudiera retenerte. Y lo curioso es que no siempre se trata de algo dramático. A veces no hay una gran ruptura, no hay una pérdida evidente. A veces es simplemente una sensación que llevas contigo desde hace tiempo. Esa sensación de que algo ya no encaja, de que algo ya cumplió su ciclo, pero tú sigues ahí, aferrado, sin saber muy bien por qué, sin saber cómo soltarlo, sin sentir que te rompes un poco por dentro. Puede que estés viviendo algo parecido a esto ahora mismo. Puede que haya una persona en tu vida con la que ya no estás, pero que todavía ocupa un espacio enorme en tus pensamientos. Puede que sea una etapa que sientes que debería haber terminado hace tiempo, pero que sigues revisitando como quien vuelve a una casa que ya no es suya. O puede que sea una versión de ti mismo que ya no te sirve, una manera de verte, de hablarte, de relacionarte con el mundo que ya sabes que no te hace bien, pero que no puedes dejar de repetir porque es lo único que conoces. Hoy quiero hablar de eso, de lo difícil que es soltar, de por qué nos cuesta tanto, y de cómo, a pesar de todo el dolor que implica, soltar a veces es el acto más profundo de amor que puedes hacerte a ti mismo. Si este tipo de contenido te ayuda de alguna forma, te agradecería que te suscribieras al canal. Es gratis, no te cuesta nada, y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos para personas que, como tú, están buscando algo más que respuestas superficiales. Vamos a empezar por el principio, por la raíz de todo esto, porque para entender por qué soltar es tan difícil, primero hay que entender qué es lo que realmente estamos soltando cuando soltamos algo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque creen que soltar significa olvidar. Creen que soltar significa que lo que vivieron no importó, que lo que sintieron no fue real, que la persona o la etapa que están dejando ir no merece ser recordada con cariño. Y eso no es así. Soltar no es borrar. Soltar es algo mucho más sutil, mucho más valiente. Soltar es decirle algo: exististe, te importé, te di lo mejor que tenía, y ahora te dejo ir porque ya no puedo seguir construyendo mi presente sobre los cimientos de lo que ya fue. Pero claro, cuando uno está en medio del dolor, cuando uno está en ese momento en el que el pecho aprieta y los pensamientos no paran, y cada canción, cada olor, cada rincón de la ciudad te recuerda a lo que perdiste, es muy difícil ver las cosas con esa claridad. El dolor nubla, el apego distorsiona, y entonces uno empieza a hacer algo que la mente hace de forma casi automática. Empieza a aferrarse, y esto es más común de lo que parece. El apego no es una debilidad, es una respuesta completamente humana. Desde que somos pequeños, aprendemos a vincularnos con las personas y las cosas que nos dan seguridad, que nos dan calor, que nos hacen sentir que pertenecemos a algo. Nuestro cerebro está literalmente diseñado para buscar esa pertenencia, para mantenerla, para protegerla. Y cuando algo o alguien que formaba parte de ese sistema de seguridad desaparece o deja de estar disponible de la manera en que lo estaba, el cerebro lo vive como una amenaza, lo vive como un peligro. Y reacciona en consecuencia, activando todos los mecanismos posibles para recuperar lo que se perdió, para volver a ese estado de familiaridad que, aunque quizás no era perfecto, al menos era conocido. Esto explica muchas cosas. Explica por qué volvemos a personas que sabemos que no nos hacen bien. Explica por qué revisamos el perfil de alguien que ya no está en nuestra vida, aunque cada vez que lo hacemos nos duela más. Explica por qué idealizamos las relaciones pasadas, por qué el recuerdo de lo que fue siempre parece más bonito que la realidad de lo que era. Porque la mente no recuerda con exactitud, la mente recuerda con emoción, y las emociones tienen una tendencia particular a suavizar los bordes del pasado, a quedarse con los momentos luminosos y a difuminar todo lo que también dolía, todo lo que también cansaba.
todo lo que también hacía que te sintieras menos de lo que eres. Y aquí es donde empieza el cambio, porque cuando uno empieza a entender este mecanismo, cuando uno empieza a ver que el apego no es amor, que el apego es miedo disfrazado de amor, algo empieza a moverse por dentro, algo empieza a aflojarse. El amor de verdad, el amor sano, no necesita retener. El amor de verdad puede querer que algo permanezca sin exigirlo, puede desear el bien de alguien sin necesitar tenerlo cerca. El apego, en cambio, tiene una lógica diferente. El apego dice, te necesito aquí para poder estar bien. El apego convierte a las personas en objetos de seguridad, en anclas emocionales, en la única fuente posible de calma en medio del caos. Y eso, aunque se siente como amor, aunque se vive como amor, en el fondo es otra cosa, es dependencia, es la incapacidad de encontrar en uno mismo lo que se busca en el otro. Déjame preguntarte algo. ¿Sientes que hay algo en tu vida que sabes que deberías soltar pero no puedes? ¿Una persona, una situación, una etapa, una versión de ti mismo? Si es así, escribe en los comentarios la palabra soltar. Me gustaría saber que no eres el único que está en este proceso, porque desde luego no lo eres. Pensemos por un momento en las relaciones que ya no funcionan, pero que siguen presentes. Todos conocemos esa situación, o la hemos vivido en primera persona. Es esa relación que terminó hace meses, quizás hace años, pero que de alguna manera sigue ocupando un lugar central en tu vida. Sigues pensando en esa persona cuando te despiertas. Sigues comparando a quien tienes delante con quien ya no está. Sigues esperando, en algún rincón secreto de ti, que las cosas cambien, que algo se arregle, que vuelva a ser como fue en los mejores momentos. Y lo que hace que esto sea tan agotador no es solo el dolor de la ausencia, es la guerra interna entre lo que sabes y lo que sientes. Porque una parte de ti sabe, con una claridad que duele, que eso ya no tiene futuro, que los problemas eran reales, que el daño fue real, que las incompatibilidades no desaparecen porque uno lo desee. Pero la otra parte, la parte que vivió los momentos bonitos, la parte que aprendió a querer a esa persona, la parte que construyó sueños y expectativas alrededor de esa relación, esa parte no entiende de argumentos racionales. Esa parte solo entiende de ausencia, y la ausencia duele. Y entonces uno vive en ese espacio extraño, entre el saber y el sentir. Ese espacio donde la cabeza dice una cosa y el corazón dice otra. Y uno se siente torpe, contradictorio, débil. Uno se pregunta por qué no puede simplemente seguir adelante. ¿Por qué no puede simplemente olvidar? ¿Por qué le cuesta tanto hacer lo que parece tan sencillo desde fuera? Pero hay algo que muchas personas no entienden, y es que soltar no es una decisión que se toma una vez. No es un momento de claridad en el que de repente todo se resuelve y la vida sigue. Soltar es un proceso lento, no lineal, a veces doloroso, lleno de avances y retrocesos. Un día sientes que has avanzado mucho, que estás mejor, que la distancia es posible, y al día siguiente algo te recuerda a lo que perdiste y sientes que estás de vuelta al principio, y eso no significa que hayas fallado, significa que eres humano. La mente se aferra a lo conocido porque lo desconocido da miedo. Esto es algo tan fundamental, tan profundo en nuestra manera de funcionar, que merece un momento de atención. Cuando algo o alguien ha formado parte de tu vida durante tiempo, cuando te has acostumbrado a ciertos ritmos, a ciertos patrones, a cierta manera de sentirte, esa familiaridad se convierte en algo parecido a la seguridad, aunque esa situación no fuera buena, aunque esa relación te hiciera daño, aunque esa etapa ya hubiera dado todo lo que tenía que darte. Hay personas que llevan años en relaciones que saben que no les hacen bien, no porque sean masoquistas, no porque no merezcan algo mejor, sino porque el dolor conocido les parece más manejable que la incertidumbre de lo que viene después. El dolor conocido tiene un nombre, tiene una forma, tiene unas reglas. Uno sabe cómo sobrevivirle. La vida sin eso, en cambio, es territorio inexplorado, y el cerebro, ante lo inexplorado, tiende a producir miedo, tiende a exagerar los riesgos.
tiende a convencerte de que lo que tienes, aunque duela, es mejor que el vacío. Pero el vacío no es el final. El vacío es el espacio que necesitas para que algo nuevo pueda entrar. Y eso, cuando uno está en medio del dolor, es muy difícil de creer, muy difícil de sentir como una posibilidad real, pero lo es. Hablemos también de algo que pocas veces se dice abiertamente, de la diferencia entre querer y necesitar, porque muchas veces lo que creemos que es amor, lo que vivimos como amor, en realidad es necesidad. Y no digo esto para invalidar lo que sentiste o lo que sientes, todo lo contrario. Lo digo porque entender esta diferencia es una de las cosas más liberadoras que pueden pasarle a una persona. Cuando quieres a alguien de verdad, puedes desearle lo mejor, aunque eso signifique que no esté en tu vida. Puedes reconocer que esa persona tiene valor, que la relación que tuvisteis fue real, que lo que vivisteis importó, sin necesitar que siga presente para poder estar bien. El querer genuino tiene una cierta generosidad, una cierta ligereza. No pesa tanto. La necesidad, en cambio, es diferente. La necesidad se siente como urgencia, como desesperación, como ese nudo en el estómago que no desaparece. La necesidad convierte al otro en el centro de tu mundo emocional, en la condición para tu propia estabilidad. Y cuando esa persona se va, o cuando esa situación cambia, uno siente que pierde el suelo bajo los pies, que no sabe quién es sin eso, que no sabe cómo funcionar. Y eso, aunque se vive como amor, es en realidad una señal de que algo en nosotros mismos necesita atención, una señal de que hemos depositado en el exterior algo que solo puede vivir en el interior, algo que nadie, ninguna persona, ninguna relación puede darte de manera permanente, el sentido de que eres suficiente, el sentido de que mereces estar bien, el sentido de que puedes estar contigo mismo sin que eso sea una forma de abandono. Esto no es fácil de escuchar, y no lo digo para hacerte sentir mal, ni para sugerir que el dolor que sientes no es válido. El dolor es completamente válido. Lo que sientes es real. Lo que perdiste importó. Pero parte del proceso de soltar pasa por empezar a preguntarte qué parte de lo que echas de menos es realmente esa persona o esa situación y qué parte es algo que tú necesitas encontrar en ti mismo. Hay personas que no pueden cerrar una etapa, que llevan años anclados en un momento que ya pasó, que siguen definiendo su identidad por algo que ya no existe, un trabajo que perdieron, una relación que terminó, un sueño que no se cumplió de la manera esperada. Y cada vez que intentan mirar hacia adelante, el pasado les tira hacia atrás con una fuerza que parece imposible de vencer. Y lo entiendo, porque esas etapas no eran solo circunstancias, eran parte de quién eras, eran parte de cómo te veías. Cuando una relación importante termina, no solo pierdes a esa persona, pierdes también la versión de ti mismo que existía dentro de esa relación, pierdes los planes que habías hecho, pierdes la imagen del futuro que habías construido. Y eso es una pérdida enorme, una pérdida que merece ser llorada, que merece tiempo, que merece respeto. El problema no es sentir ese dolor. El problema es cuando ese dolor se convierte en la única forma que conoces de mantener el vínculo con algo que ya no está. Cuando el sufrimiento se vuelve, de alguna manera retorcida, la última forma de lealtad hacia lo que fue, como si soltar significara traicionar, como si avanzar significara que lo que viviste no fue importante. Y aquí es donde el corazón se confunde, porque soltar no es traicionar. Honrar algo no significa quedarte anclado en ello para siempre. Puedes llevar contigo lo que aprendiste, lo que viviste, lo que esa etapa te dio, sin que eso te impida seguir caminando. Puedes querer a alguien para siempre, y aún así, dejar de construir tu vida alrededor de su ausencia. Hay momentos en que sabes que debes avanzar, pero algo te retiene. Ese algo tiene muchas caras. A veces es la culpa, la sensación de que si hubieras hecho las cosas de otra manera, todo habría sido diferente. Y quizás es verdad que podrías haber hecho algunas cosas de manera diferente. Todos podríamos. Pero vivir anclado en ese, podría saber, no te devuelve lo que perdiste.
no arregla lo que se rompió, no cambia lo que fue. Solo te mantiene atrapado en un bucle de reproches que consume tu energía y te impide estar presente en lo que sí tienes. Otras veces, lo que te retiene es el miedo a que soltar signifique que ya no importa, que si dejas de pensar en esa persona, si dejas de revisar esas conversaciones viejas, si dejas de mantener vivo el recuerdo de manera activa, algo de lo que viviste desaparecerá para siempre. Y ese miedo es comprensible, pero también es una trampa, porque las cosas que realmente importan no desaparecen cuando las sueltas. Se quedan grabadas en quién eres. Se quedan en cómo te relacionas con el mundo, en lo que valoras, en lo que buscas, en lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Lo que viviste forma parte de ti aunque ya no lo lleves en los brazos. Y a veces lo que te retiene es simplemente la costumbre, el hábito de pensar en esa persona o en esa situación, el hábito de estructurar tu vida emocional alrededor de algo que ya no está. Y los hábitos son poderosos. Los hábitos no se rompen de un día para otro, pero sí se pueden cambiar, poco a poco, con paciencia, con compasión hacia uno mismo. Hablemos de cómo empezar a dejar ir sin negarse a sentir, porque creo que uno de los errores más comunes que cometemos cuando intentamos soltar es pensar que para hacerlo tenemos que anestesiarnos, que tenemos que dejar de sentir, que tenemos que convencernos de que ya no nos importa, de que ya no duele, de que ya estamos bien. Y cuando no podemos conseguirlo, cuando el dolor sigue ahí a pesar de todos nuestros esfuerzos por suprimirlo, interpretamos eso como un fracaso, como una señal de que algo falla en nosotros. Pero no, sentir no es lo contrario de soltar. Sentir es parte del proceso. El dolor es parte del proceso. Las lágrimas son parte del proceso. La tristeza, la rabia, la nostalgia, el vacío, todo eso es parte del proceso. No hay manera de atravesar una pérdida real sin sentirla, y cualquier intento de saltarse ese paso solo consigue que el proceso se alargue, que el dolor se enquiste, que lo que intentas dejar ir siga atrapado dentro de ti porque nunca le diste permiso para salir. La primera cosa que puedes hacer, la más sencilla y al mismo tiempo la más difícil, es permitirte sentir lo que sientes, sin juzgarlo, sin poner condiciones, sin decirte que no deberías sentir esto, que ya es demasiado tiempo, que es una tontería seguir afectado por algo que pasó hace tanto. Lo que sientes es lo que sientes, y merece espacio. Esto no significa recrearse en el dolor, no significa pasarse el día revisando recuerdos que duelen, o buscando activamente razones para sufrir más. Significa simplemente que cuando el dolor aparece, en lugar de intentar ahogarlo, puedas mirarlo con algo de compasión. Puedas decirte, esto duele porque importó, y está bien que duela, y no tengo que arreglarlo ahora mismo, solo tengo que estar con ello un momento. Hay una diferencia enorme entre sentir el dolor y vivir dentro del dolor. Sentir el dolor es un acto de honestidad, de presencia, de respeto hacia lo que viviste. Vivir dentro del dolor es convertirlo en tu identidad, en tu casa, en el lugar desde el que interpretas todo lo que te pasa. Y ese segundo lugar, aunque parece seguro porque es conocido, en realidad es una prisión. El segundo paso, y esto puede sonar contraintuitivo, es empezar a mirar con honestidad lo que estás soltando. No la versión idealizada, no los mejores momentos, la versión completa, porque cuando uno se aferra a algo o a alguien, tiende a aferrarse a una imagen recortada de la realidad, a los momentos buenos, a los momentos luminosos, a la versión de esa persona o de esa etapa que te hizo sentir mejor. Y esa imagen incompleta es la que hace que soltar parezca tan imposible. Pero si puedes empezar a recordar también lo que no funcionaba, lo que te hacía daño, lo que te cansaba, lo que te hacía sentir pequeño, o solo, o incomprendido, entonces la imagen se vuelve más completa, y una imagen completa es más fácil de soltar que una ideal, no porque lo que viviste fuera malo, sino porque cuando puedes ver la totalidad de algo, cuando puedes honrar tanto lo bonito como lo difícil, entonces
puedes despedirte de ello de manera más real, más entera. El tercer paso es redirigir la atención, poco a poco, hacia el presente. Esto no significa ignorar el pasado, significa empezar a construir algo en el ahora que valga la pena. Algo pequeño al principio. No tienes que reconstruir tu vida entera de un día para otro. Solo tienes que encontrar algo, lo que sea, que te haga sentir que todavía hay cosas en el presente que merecen tu atención. Una conversación que te anima, un momento de silencio que disfrutas, un libro que te engancha, una caminata en la que, por unos minutos, el ruido de la cabeza se apaga un poco. Son pequeños actos, pero los pequeños actos, repetidos con constancia, construyen algo grande. Y cada vez que eliges estar presente en lugar de estar perdido en el pasado, estás diciéndote a ti mismo algo muy importante, que mereces estar aquí, que el presente tiene algo que ofrecerte, que hay vida más allá de lo que perdiste. El cuarto paso, y quizás el más profundo, es empezar a encontrar en ti mismo lo que buscabas en el exterior. Esto no se hace de un día para otro. Es un proceso largo, a veces incómodo, que requiere mucha honestidad y mucha paciencia. Pero empieza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué era lo que esa persona o esa etapa me daba que yo no sé darme a mí mismo? ¿Era la sensación de ser visto? ¿La de no estar solo? ¿La de tener propósito? ¿La de sentirte querido, capaz, válido? Sea lo que sea, eso que buscabas en el exterior es algo que también puedes cultivar en el interior, no de manera idéntica, no de manera instantánea, pero sí de manera auténtica, de manera duradera, de una manera que no depende de la presencia o la ausencia de nadie. Y aquí es donde empieza el cambio más profundo. No cuando encuentras a alguien nuevo que llene el hueco, no cuando te distraes lo suficiente como para no pensar en lo que perdiste, sino cuando empiezas a ser, para ti mismo, el tipo de presencia que siempre has buscado en los demás. Quiero hablarte también de algo que creo que es fundamental entender para poder soltar de verdad, el hecho de que aferrarse también duele. Esto es algo que muchas personas no se permiten reconocer, porque hay una cierta narrativa en torno al apego que lo presenta como algo dulce, como una señal de amor, como una prueba de que algo importó. Y sí, el apego surge de un lugar genuino, pero vivir dentro del apego, vivir constantemente anclado en lo que ya no puede ser, tiene un precio enorme. El precio es la presencia. Cuando estás constantemente en el pasado, no puedes estar en el presente. No puedes disfrutar de lo que tienes. No puedes ver las oportunidades que hay frente a ti. No puedes conectar de verdad con las personas que están a tu lado, porque una parte de ti siempre está en otro lugar, con alguien que ya no está, en un tiempo que ya no existe. El precio es también la energía, mantener vivo el dolor, seguir revisitando lo que fue, seguir esperando que algo cambie cuando todo indica que no va a cambiar, consume una cantidad enorme de energía emocional, una energía que podría estar yendo hacia algo completamente diferente, hacia tu crecimiento, hacia tus sueños, hacia las personas que sí están aquí y que sí quieren estar contigo. Y el precio más alto de todos es el sentido de uno mismo. Cuando defines tu identidad en torno a lo que perdiste, cuando te conviertes en alguien que espera o que sufre o que recuerda, pierdes contacto con quien eres más allá de todo eso. Te vuelves la historia de tu pérdida en lugar de ser el protagonista de tu vida. Pero hay algo que muchas personas no entienden. Y es que el momento en que decides empezar a soltar, no tiene que ser el momento en que ya no te importa. No tienes que esperar a que el amor desaparezca, a que el dolor se apague, a que ya no sientas nada. Puedes empezar a soltar ahora mismo, con todo lo que sientes intacto, con todo el amor que todavía tienes, con todo el dolor que todavía hay. Puedes empezar a soltar precisamente porque quieres demasiado como para quedarte anclado, porque te respetas demasiado como para seguir construyendo tu vida sobre la ausencia de algo que ya no puede volver. Soltar con amor es posible. Decirle a alguien, en silencio, en tu interior: te quise de verdad, me enseñaste cosas que no olvidaré, lo que vivimos fue real, y precisamente porque fue real, porque importó, me merezco seguir adelante. Eso es soltar con dignidad, eso es soltar desde el amor y no desde la indiferencia.
Y quiero que sepas algo, que el hecho de que esto te cueste, el hecho de que no puedas simplemente apretar un botón y dejar de sentir, no es una señal de debilidad, es una señal de que amas de manera profunda, de que te implicas, de que las cosas te importan de verdad. Eso, aunque a veces parezca una carga, es también uno de tus dones más grandes. Las personas que aman profundamente son las que también tienen la capacidad de crecer profundamente, de conectar de manera real, de construir cosas que valen la pena. El problema no es que sientas demasiado. El problema es que nadie te enseñó cómo gestionar todo lo que sientes. Nadie te enseñó que el dolor puede atravesarse sin destruirte, que la pérdida puede procesarse sin que te defina para siempre, que puedes ser alguien que ama con profundidad y al mismo tiempo alguien que sabe cuándo es el momento de continuar. Porque soltar no es el final de la historia. Soltar es el momento en que la historia se abre. Es el espacio que se crea cuando decides que tu vida es más grande que tu dolor, que mereces más que vivir esperando que algo que ya fue vuelva a ser, que hay personas, experiencias, versiones de ti mismo que todavía no conoces y que están esperando al otro lado de este proceso. Y sé que desde donde estás ahora mismo, eso puede parecer muy lejano, puede parecer imposible, puede que incluso te duela leerlo, porque la esperanza a veces duele cuando uno está acostumbrado a la resignación. Pero está ahí. La vida tiene una manera extraordinaria de sorprendernos cuando le damos espacio para hacerlo. Cuando dejamos de aferrarnos con tanta fuerza a lo que fue, la vida empieza a mostrarnos lo que puede ser. No te pido que confíes ciegamente en eso. Te pido solo que dejes una pequeña rendija abierta, un pequeño espacio de duda sobre si quizás, solo quizás, lo que viene después de soltar podría ser mejor de lo que imaginas. Eso es suficiente para empezar. Y quiero decirte también algo sobre el tiempo. El tiempo, por sí solo, no cura nada. Eso es un cliché que no te ayuda. Lo que cura es lo que haces con el tiempo, la manera en que te tratas a ti mismo mientras el tiempo pasa, la atención que le prestas a lo que sientes, la honestidad con la que te miras, la compasión con la que te acompañas en el proceso. El tiempo es solo el marco. El contenido lo pones tú. Y hay días que serán más difíciles que otros. Hay días en que sentirás que has retrocedido, que el dolor es tan fresco como el primer día, que todo el trabajo que has hecho no ha servido de nada. En esos días, lo más importante que puedes hacer es no añadir más sufrimiento al que ya sientes, no machacarte por sentirte así, no decirte que deberías estar mejor a estas alturas, solo estar con ello, respirar. Recordarte que un día difícil no cancela todo el camino que has recorrido. Y mañana, o pasado, o en algún momento que no puedes predecir, las cosas van a estar un poco mejor, porque siempre están un poco mejor, no de manera lineal, no de manera fácil, pero siempre, con el tiempo y con el trabajo interior, las cosas se aclaran. El dolor no desaparece del todo, porque las pérdidas reales dejan huella, pero se transforma, se convierte en algo que puedes llevar contigo sin que te aplaste, en algo que forma parte de tu historia sin ser toda tu historia. Hay personas al otro lado de este proceso que reconocerían que soltar fue lo más difícil que hicieron en su vida, y también lo más importante. Personas que llegaron al otro lado con una comprensión de sí mismas que no habrían tenido si no hubieran atravesado ese dolor, con una capacidad para conectar con los demás que surgió precisamente de haberse permitido ser vulnerables, con una claridad sobre lo que realmente necesitan y lo que realmente merecen que antes no tenían. No digo que el dolor sea necesario para crecer, no digo que tengas que sufrir para aprender, pero sí digo que cuando el dolor ya está ahí, cuando ya estás en medio de él, puedes elegir cómo relacionarte con él. Puedes elegir que sea algo que simplemente te pase, algo que resistas y aguantes y esperes que se vaya. O puedes elegir que sea algo que atraviesas conscientemente, con atención, con honestidad, con la disposición de aprender lo que tiene que enseñarte. Y esa elección, aunque no elimina el dolor, cambia completamente la experiencia, cambia lo que eres cuando sales al otro lado. Así que si estás en ese momento ahora mismo,
Si hay algo en tu vida que sabes que tienes que soltar aunque todavía te cueste, quiero que sepas que no estás solo, que lo que sientes es completamente válido, que el proceso en el que estás, aunque sea difícil, aunque sea lento, te está llevando a algún lugar, que no hay que tener todo claro para dar un pequeño paso adelante, que no hay que haber dejado de sentir para empezar a moverse. Puedes empezar hoy, no con un gran gesto, no con una decisión dramática, solo con algo pequeño, con permitirte sentir lo que sientes sin juzgarte, con recordar que mereces estar bien, aunque ahora mismo no lo estés del todo, con dejar que un día difícil sea simplemente un día difícil, sin convertirlo en una condena, con mantener esa pequeña rendija abierta hacia la posibilidad de que algo bueno todavía puede pasar. Eso es suficiente. Eso es un comienzo. Y si hay una sola cosa que quiero que te lleves de este vídeo, es esta. Soltar no significa que lo que viviste no importó. Significa que sí importó tanto que mereces honrarlo siguiendo adelante. Que la mejor manera de respetar lo que fue es vivir de manera plena en lo que es. Que el amor de verdad, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, siempre tiene espacio para el movimiento, para el crecimiento, para la vida que todavía está por venir. Hay luz al final de este proceso. No una luz que borra todo lo que fue, sino una que te permite verlo con claridad y seguir caminando. Una luz que tú mismo irás construyendo, paso a paso, día a día, con cada pequeña elección de estar presente, de tratarte bien, de no rendirte a ti mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te ha acompañado de alguna manera, si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, me alegra mucho que hayas estado aquí. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Es una forma sencilla de seguir recibiendo este tipo de contenido, de seguir teniendo un espacio donde lo que sientes importa y donde nadie te va a decir que deberías estar mejor de lo que estás. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho.